Bienvenidos una vez más a Las Raíces Hebreas de la Fe, programa de la Universidad Teológica Shema Israel, enseñando las raíces hebreas de la fe, porque como tantas veces ya hemos dicho, la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento fueron originalmente escritas en hebreo. Y algo interesante, muy interesante, es que tenemos evidencias de que el Evangelio de Mateo fue originalmente escrito en hebreo. De los libros que había ordenado me llegó el nombre de Jesús en el Mateo hebreo, escrito por Nehemiah Gordon. Y en este libro el autor insiste, enfatiza, enseña que el Evangelio de Mateo fue escrito cerca de 2000 años atrás en hebreo, antes de ser trasladado a griego y a otros lenguajes. Un autor muy reconocido del siglo I, Papías, escribió: Mateo compuso su historia en hebreo y cada uno luego lo tradujo como le fue posible. Y el hebreo o el libro original de Mateo en hebreo, para decirlo más correctamente, fue muy diseminado y leído alrededor de los seguidores judíos de Yeshua, conocidos como los nazarenos. Cuando el cristianismo llegó a ser la religión oficial en el año 325 después de Yeshua en el Imperio Romano, los nazarenos o los Yehudim Meshechim o judíos mesiánicos fueron obligados a reunirse a escondidas, y la versión hebrea de Mateo siguió entonces también siendo escondida hasta que en la Edad Media reapareció y se mantiene hasta el día de hoy en 28 manuscritos copiados por escribas judíos en la Edad Media. Uno de los más importantes manuscritos es preservado en la librería o la biblioteca británica en Londres, designado con ADD.26964. Y esto nos confirma entonces lo que en nuestra universidad estamos enseñando, que el Nuevo Testamento, y con esta evidencia de Mateo en hebreo, fue escrita en el idioma y en la cultura hebrea de aquella época. Y para entenderlo hoy en español o en inglés o en otros idiomas, tenemos que buscar el original hebreo. Tenemos, por ejemplo, un pasaje muy conocido, como lo es el titulado La Gran Comisión. Y estoy leyendo del Nuevo Testamento judío, y dice allí en Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 al 20, Yeshua fue y habló con ellos y les dijo: Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced talmidim, la palabra hebrea para discípulos, talmidim, como ustedes la ven escrita en la pantalla, a las personas de todas las naciones, haciendo que queden inmersas en la realidad del Padre, del Hijo, del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Y recordad, yo estaré siempre con vosotros,
incluso hasta el fin de los tiempos. Aquí encontramos dos o tres cosas interesantes. Primero, Yeshua hablando, lo que en otras versiones dice, id y haced discípulos, aquí lo dice pero en hebreo, id a hacer talmidim a las personas de todas las naciones. Y la palabra hebrea talmidim significa discípulos, pero no solamente discípulos que son evangelizados, por así decirlo, con textos bíblicos solamente, o con algún plan de salvación de 4 o 5 pasos, sino que el hacer discípulos, el hacer talmidim, implica vivir obedeciendo lo que Yeshua aquí nos está mandando, lo que es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que ya lo hemos dicho en otros programas, no es ni antiguo ni es testamento, porque antiguamente la Biblia era todo una, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por otro lado, entonces, hacer discípulos, hacer talmidim, es mostrarles con nuestro ejemplo, mostrarles con nuestra manera de vivir cómo se vive la vida que a Dios le agrada, el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. No es como a mí me parece, no es con mi carácter, con mi temperamento, con mi forma de vivirlo, no es el sábado o el Shabbat en la sinagoga o el domingo en la iglesia de una manera, apareciendo como santo, y de lunes a viernes viviendo como cualquier otra persona del mundo. Hay un ejemplo dado por el mismo Mesías Yeshua de que debemos vivir ese estilo de vida enseñado en la Torá. Y entonces la mejor manera de hacer talmidim, de hacer discípulos, es con nuestra propia actitud, pensando, preguntándonos, ¿qué haría Yeshua en mi lugar en este momento? ¿Qué diría Yeshua en este lugar, en este momento? ¿Cómo reaccionaría Yeshua viviendo lo que yo estoy viviendo en este momento? ¿Cómo hablaría Yeshua? Porque Yeshua, Jesús por su nombre hebreo, vivía Torá, enseñaba Torá, teniendo en cuenta una vez más que la palabra hebrea Torá significa instrucción de vida. Entonces no son leyes, y cada vez que usted encuentre en la Biblia la palabra ley, sustitúyala por la palabra instrucción, porque es el verdadero significado de Torá. Yeshua vivía Torá. Y Dios hoy quiere que vivamos Torá, que vivamos siguiendo el ejemplo de Yeshua, que vivamos obedeciendo los mandamientos dados por Dios, que como hemos dicho ya también, son mandamientos, mitzvot, es la palabra hebrea que aparece también en la pantalla, es mandamientos dados por gracia para ser obedecidos en respuesta de amor a la gracia de Dios. Una palabra hebrea muchas veces requiere muchas palabras en español para traducir correctamente su significado. Id y haced discípulos, haced talmidim a todas las naciones. ¿Pero cómo? Acercándonos, mostrando por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de expresarnos, por nuestra manera de compartir el amor de Dios con Él o con ella o con ellos. Es la forma que vamos a ser discípulos, talmidim, que perseveren, que perduren.
Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que gente nueva que llega a las congregaciones, a las sinagogas o a las iglesias, no perseveran porque son muchas veces decepcionadas por la manera de vivir de los que se identifican como creyentes. Necesitamos hacer cambios, necesitamos vivir Torá, vivir la instrucción de Dios para nuestra vida, empezando tal vez por los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos tan especiales, tan profundos, tan reales. Y esto es importante para vivirlo en nuestros días. Y hay un pasaje que quiero compartirles en Filipenses 4, 9 y 10, que vamos a encontrar enseguida. Filipenses 4, 9 y 10. Continuad haciendo lo que habéis aprendido y recibido de mí, dice Rab Shaul, dice Pablo en este caso. Lo que me habéis oído decir y me habéis visto hacer. Entonces el Dios que da Shalom estará con vosotros. En unión con el Señor me regocijo grandemente de que ahora, después de haber pasado tanto tiempo, habéis expresado vuestro amor por mí. Rab Shaul acá está diciendo que él estaba dando ejemplo de vida, no solamente de palabras, sino de vida, y que los filipenses estaban realmente viviendo, siguiendo ese ejemplo de vida que Rab Shaul les estaba dando. Y ese ejemplo de vida es lo que nosotros debemos dar a los que nos rodean, comenzando por nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, siguiendo en la congregación y en nuestro lugar de trabajo, de estudio, todos los días, 24/7, siguiendo los mandamientos dados por Dios, siguiendo los ejemplos dados por Yeshua, dados por sus apóstoles, por sus discípulos, y compartiéndolo con todos los que nos rodean. Tenemos un desafío muy grande. Y si usted necesita hacer cambios, hágalos buscando en la palabra, en el Nuevo Testamento o aún en la Torá, en los primeros 5 libros, y en oración pidiéndole al Eterno que por el Ruach HaKodesh le ayude a hacer los cambios que usted tiene que ver para ser un verdadero talmid, un verdadero discípulo del Señor, que comparte con otros, dando ejemplo para que otros puedan llegar a ser también discípulos, talmidim del Señor. Como decimos siempre antes de terminar nuestro programa, esto y mucho más enseñamos en nuestra Universidad Teológica, en 2 cursos. El curso a nivel de Instituto Bíblico, cursos básicos pero profundos de la Palabra de Dios, en los que compartimos todos estos secretos, todas estas vivencias de la Palabra del Señor. O el curso a nivel universitario, donde usted puede recibir el título de asociado, de máster y de doctor en teología, para aquellos que son llamados, para aquellos que están ya liderando como pastores, como rabinos, congregaciones, o aquellos que son llamados y necesitan capacitarse. Y los que ya están liderando, aprendiendo lo que han aprendido
tal vez en traducciones al español desde el griego, pero aprendiéndolo desde el hebreo, desde el idioma y la cultura hebrea en nuestro tiempo para seguir desarrollando el reino de Dios. Shalom, muchas, muchas bendiciones. Comuníquese con nosotros, que queremos ser de ayuda, ser de bendición para usted. Bendiciones del eterno Adonai. Amén.